O sea, como que, bueno, capaz eres una persona muy competente, pero hasta que no tengas un éxito probado y que sea público y notorio, a lo mejor eso no te va a funcionar. Este podcast llegó gracias a Grupo Fivenca, 22 años creando oportunidades financieras. Arca Análisis Económico. Te ayudamos a dar el próximo paso. Founder Institute Venezuela, lanza tu emprendimiento tecnológico de alto impacto. Y Despacho Network, contenido que convierte. Bienvenidos a Starting Up, el podcast para conversar acerca de cómo lanzar y hacer crecer tu negocio sin morir en el intento. Y ganar dinero. Importante. Mi nombre es José David Acuña. Yo soy Sandy Gómez. Y hoy vamos a estar hablando sobre levantamiento de capital. Excelente. Por eso fue que me dijiste lo del dinero. Importantísimo. Importantísimo porque yo siento que los emprendedores están como en una carrera constante por levantar capital sin necesariamente haber planificado o haber pensado de forma profunda ¿para qué? Y por qué lo necesitan y de quién lo necesitan en determinado momento. Entonces, esas preguntas, claro, a veces se te pierden, creo yo, en la carrera de necesito levantar capital para montarme una valoración astronómica y poder lanzar mi producto. Y no necesariamente eso es así para todos los casos, ¿no? Claro. Eso que me comentas me recuerda mucho parte de las reflexiones a las que hemos llegado juntos, de hecho, tanto Marco como tú como yo, en el tiempo que tenemos trabajando con startups en mercados emergentes, desde nuestra, digamos, la ciudad donde estamos basados, que es Caracas, y las otras startups que hemos visto en la región y startups o compañías en etapa temprana en Europa y algunas en Estados Unidos, donde efectivamente siempre te da la impresión cuando escuchas al fundador, esto uno no se da cuenta al principio, sino que se da cuenta cuando ya has visto suficientes fundadores para notar la diferencia entre el que está buscando el levantamiento de capital como un fin en sí mismo y el que está buscando levantar el capital porque tiene un objetivo de crecimiento claro, ya tiene una cierta validación de algo y es un proceso que no es tan sencillo, incluso no es tan sencillo que el emprendedor a veces no se da cuenta que está cometiendo ese error. Y yo recuerdo que en algún momento les decía también, por lo menos nosotros que nos toca hacer las valoraciones de los emprendimientos en etapa temprana y a veces incluso en la etapa preoperativa, que no han empezado a facturar o solamente son las personas y la idea, le hemos dicho como la valoración es como el final de la película. Yo siempre voy a necesitar que tú me digas qué pasó antes del final de la película para entender por qué me estás pidiendo lo que me estás pidiendo. Entonces creo que una de las cosas que pudiéramos abordar desde esa perspectiva y para poner en contexto a las personas que nos están escuchando es qué tipo de financiamiento, esto es como de las cosas más comunes, y yo acabo de tener una conversación esta semana de esto. Entonces, ¿qué tipo de financiamiento se requiere según la etapa en la que estás? Sí, ¿qué financiamiento es más acorde a qué etapa, ¿no? Me gustaría como empezar porque hay dos tipos generales o grandes de financiamiento a través de capital o a través de deuda, ¿no? Obviamente la mayoría de las empresas en etapa temprana tienen que buscar financiamiento que no comprometa flujo de caja porque básicamente no los tiene. O podría no tenerlo. O podría no tenerlo. Sí. Y de ahí se derivan una serie de opciones que incluso no necesariamente tienen que ser monetarias. De hecho, al principio es muy común que emprendedores financien la operativa con sus propios ahorros o con las mismas ventas o ganancias que va generando el negocio, ¿no? Lo que se conoce como el famoso bootstrapping. Ya después de eso, que has hecho determinadas validaciones, tanto de la demanda como del modelo de negocio, si se quiere, no sé si esa etapa todavía aplica, ya puedes empezar a pensar en levantar capital de terceros, ¿no? Y que tomen una participación de tu negocio, de tu compañía. El caso de hacer una ronda, por ejemplo, con familiares y amigos, o lo que se conoce en inglés como el Family, Friends and Fools, son opciones también viables, ¿no?
Claro. Claro, a medida que vas avanzando, que el negocio va creciendo, los requerimientos de parte de los inversionistas se van haciendo más específicos, ¿no? Okay. En etapa temprana tú puedes invertir en una idea de negocio basado en el potencial del founder o del equipo fundador, Claro. Si el mercado es atractivo o no, el tamaño que tiene. Claro. Básicamente el potencial de la idea. Y luego en etapas posteriores sí ya tienes que evaluar ciertos aspectos relacionados a si el negocio realmente es escalable, si la demanda es real, si hay gente dispuesta a pagar por tu producto o por tu servicio, ¿no? Claro, claro. O sea, eso que dices me encanta porque hay un punto que va a rescatar y eso también nosotros lo vivimos y debe pasarle también a los fundadores les pasa, que es como este esfuerzo que hacen para mostrarse capaces. Y nosotros se lo resaltamos mucho, tanto en nuestra práctica profesional como en la aceleradora se los decimos, como tú te tienes que vender como la persona que va a hacer esto posible. Claro. Pero en ciertos mercados, en mercados emergentes, en mercados con ecosistemas pequeños, que son normalmente los ecosistemas en mercados emergentes no son tan grandes, no hay tantas startups y no hay tanto financiamiento, no hay tantos negocios, o sea, no solamente startups, no solo de base tecnológica, sino que hay pocos negocios de cualquier tipo y hay poco financiamiento. Entonces, jugarse la barajita o la carta del equipo fundador no es que no lo debas hacer, pero tal vez el impacto no es el mismo que pudiera tener en otros mercados. A lo mejor aquí vas a tener que jugarte la carta del equipo fundador para un segundo o tercer emprendimiento. En el primero es como, pero ¿tú qué has hecho? O sea, como que, bueno, capaz eres una persona muy competente, pero hasta que no tengas un éxito probado y que sea público y notorio, a lo mejor eso no te va a funcionar. Eso, digamos, es algo como para precisarlo porque es el tipo de cosas que a nosotros nos pasó. Es como la receta del libro para los Estados Unidos. Entonces, cuando te sales de los Estados Unidos o te sales de los mercados más desarrollados, más sofisticados, es totalmente distinto o te vas a encontrar matices, por lo menos. Definitivamente siempre tienes que aterrizar al mercado y en el que estás ubicado, ¿no? No es lo mismo levantar, como lo estás diciendo, $1 millón en Estados Unidos, que lo puedes, dicen las leyendas, que lo puedes levantar con una servilleta en Silicon Valley, a levantarlos en Venezuela, que de paso, aterrizando un poco el contexto, no hay financiamiento crediticio, no hay la misma disponibilidad de fondos y no hay el mismo nivel de entendimiento del riesgo por parte de los inversionistas, ¿no? Esa adversión al riesgo en cuanto a este tipo de activo en particular. Sí. Y algo que también dijiste que me encantó, que me recordó una conversación que acabamos de tener hace nada, es cuando el equipo fundador dice, yo voy a hacer X, y no es evidente si tienen las capacidades para hacer ese X. El caso particular que nos tocó a nosotros, muestran una lámina con un equipo fundador y había muchas banderitas, o sea, muestran así como que todo es, mira este equipo tan diverso, está basado, y nosotros queremos entrar a México, pero ninguno era mexicano. Y les dijeron como, bueno, ¿y cómo vas a entrar? O sea, ¿qué tienes allá? Claro. O sea, ¿qué va a hacerte a ti especial que en un mercado tan competitivo como el mexicano tú vas a poder entrar si además ninguna de esas banderitas es la de México? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, son cosas como muy sutiles. La verdad es que muchas veces les va a pasar porque también te das cuenta de que tienes esos gaps o esas brechas, es cuando le pichas a alguien más. Entonces, te va a pasar, te vas a dar cuenta en la práctica. Claro. Y no solamente en términos geográficos o la posibilidad de tener acceso a determinados mercados, sino también si el founder está relacionado con el modelo de negocio, o por lo menos con la vertical, si tiene algún tipo de experiencia que lo perfile a, como dijiste tú, la persona capaz de hacerlo o de hacer crecer el negocio. En casi todos los recursos que se pueden consultar en internet, libros, videos gratuitos de las mejores aceleradoras del mundo, etcétera, te lo dicen como tú tienes que ir demostrando que eres el que está, a veces le llaman la ventaja injusta. Tú tienes que demostrar que tienes la ventaja injusta, que eres el uniquely qualified, que está calificado como nadie más. Claro. Obviamente eso no es, o sea, a veces uno lo escucha y uno dice, bueno, entonces me tengo que vender como la Mujer Maravilla o Superman.
bueno, vas a tener que ir probando, porque claro que tienes que hacer un esfuerzo en venderte como, y hay de hecho, es algo que seguramente vamos a abordar eventualmente, que hay como unas prácticas para crear tu marca personal como fundador y ganar autoridad en el espacio en donde estás emprendiendo para que la gente empiece a confiar en ti. Y entonces se genera esa imagen del que tiene la ventaja injusta. Pero no es que naces con eso, al final eso se trabaja, pues. Al final es construir un storytelling. Sí. Con mucho cuidado de no caer en métricas vanidosas, porque Claro. también sucede mucho y quizás donde más se ve es como en los ejercicios de dimensionar el mercado objetivo, ¿no? Claro. Es como que, bueno, mira, tengo un producto que es para atender atención médica primaria y bueno, la atención médica en toda Latinoamérica es de no sé cuántos trillones de dólares y yo voy a agarrar el 5% de eso, entonces mi negocio ya por defecto tiene una capacidad de... y no es cierto, al final. Entonces, claro, siempre tienes como que enfocar muy bien y tratar de hacer que los números sobre todo sean creíbles, ¿no? Sí, y ser muy preciso con el mensaje que estás mandando. Correcto. Que no se malinterprete, eso a nosotros también lo hemos visto millones de veces y es la razón por la cual nosotros somos tan enfáticos en que al final, aun cuando puedas recibir una retroalimentación o un feedback que no te guste, la mejor manera de probar si la cosa funciona o no es que lo empieces a contar. Y ya mientras más desconocida la persona que está escuchando el pitch o discurso de la compañía, mejor, porque va a tener menos reserva, ¿sabes? Te lo va a decir de manera honesta, me gustó, no me gustó, te creí, no te creí, que de repente es distinto a lo que pasa con la gente que uno tiene más cerca, que siempre son como tus amigos más cercanos, Claro. tu papá y tu mamá, entonces no te quieren romper el corazón, no te quieren decir que lo que estás diciendo es un disparate. Sí, y eso va mucho en línea con... Hay dos grandes tipos de validaciones, creo yo, ¿no? Que es validar primero la idea, Claro. ¿no? Que va desde contársela a alguien, ¿no? Y recibir feedback. Eso puede ser un tipo de validación válido. Y validar el modelo de negocio, que es cuando ya empiezas a testear un poco esa demanda. No solamente que haya demanda, sino que o que haya intención de compra, sino que alguien esté dispuesto efectivamente a pagar Claro. por el producto o servicio y definir bien quién es tu consumidor final Sí. también es importante. Sí, ese tema de las definiciones me encanta. Creo que ahorita no le voy a dar doble clic porque es infinito. O sea, ahí una de mis frases favoritas es que todo lo que tiene que ver con el consumidor nunca se acaba. O sea, el estudio del consumidor nunca se acaba. No importa que ya estés monetizando. El consumidor eventualmente va a cambiar de preferencias, va a cambiar de hábitos, eso pasa. Claro. Y vas a tener que volver a hacer customer development. O sea, realmente no lo deberías de tener nunca. Pero me quiero regresar a una de las cosas que estabas diciendo porque me parece muy interesante al principio de las dos grandes maneras de levantar capital. Y nos explicabas, está la manera de levantar a través de como la sociedad convencional, que alguien se convierte en su socio porque adquiere una participación en el patrimonio de la compañía, y la otra opción era A través de adquirir compromisos de deuda, ¿no? a través de adquirir compromisos de deuda. Y eso, ¿cuándo es relevante o cuándo es apropiado? ¿Cuándo tiene sentido que un emprendedor piense en adquirir o en levantar capital? Porque eso es una forma de levantar capital a través de deuda. Básicamente el financiamiento, para tú financiarte con deuda, tienes que cumplir un gran requisito, ¿no? Que es tener flujo de caja para pagarlo. Poder pagar. Capacidad de pago, como dirían los banqueros. Sí, porque a diferencia de cuando tú cedes parte del patrimonio de tu compañía, si el proyecto funcionó o no funcionó, o murió en el intento, tus socios no hay derechos a reclamar sobre eso, ¿no? Entre comillas. Al cambio, cuando adquieres deudas, tú tienes un compromiso, ya sea con un banco, ya sea con un financista, y tienes compromisos legales que atender, ¿no? Claro. Y eso me recuerda también, parte de las conversaciones que he tenido en las últimas, 72 horas, vienen de eso. O sea, una persona me llama y me dice, yo he escuchado que tú hablas de este tema, y yo, sí, tengo muchas dudas, y yo, ok, cuéntame tus dudas.
O sea, ¿cómo se hace en la vida real? O sea, después tú me explicas todas estas cosas y me dices que es por deuda y por capital, pero ¿cuáles son las condiciones? Y yo le digo, bueno, mira, si esto se maneja como normalmente ocurre en el mundo, en todo el mundo, que es privado, o sea, es un acuerdo entre partes que al final se llega, tú concilias esas expectativas. Entonces tú dices, bueno, mi compañía está en capacidad de pagar y pagar estos montos en estos plazos. Y la persona te dirá, me gusta o no me gusta, o para ese monto y esos plazos yo no te puedo dar todo el dinero yo te voy a dar una parte y busca a alguien que te complete. Eso normalmente es así, no es al ser un proceso de negociación, por definición no es estándar. O sea, lo que es estándar es que hay una preparación, cada parte se prepara, e incluso se prepara con sus asesores, se prepara con sus abogados y van y conversan. Claro. Pero no es, me parece que por lo menos en el mercado donde nosotros hacemos la mayoría de nuestros negocios, que es Venezuela, donde todo era tan estandarizado porque el sector bancario te lo resolvía. La gente ahorita se queda como una sensación, es que yo no sé hacerlo solo, no sé qué ofrecer. Bueno, ofrece algo y ya la contraparte te dirá si le gusta o no le gusta. Y le van dando forma hasta que se llega a una versión final y eso es lo que quedará en un contrato. Pero definitivamente creo que es un buen mensaje para que la gente no se sienta ansiosa. Y si me dicen que no, es que te pueden decir que no. Eso es parte de la negociación. Tú vas y lo replanteas. Hay otra realidad también que es muy cruda, sobre todo en el entorno venezolano. Y es que no hay tampoco tanto capital. Entonces, sí o sí, si el negocio tiene una capacidad, un potencial real, al final vas a tener que tratar de que se financie el mismo, ¿no? Ok. Porque los recursos son muy escasos. Claro. Eso va a pasar. Además, yo recordaba mientras te escuchaba una serie de casos que hemos visto juntos acerca de compañías en diferentes etapas y cómo se maneja, cómo te puede pedir la otra parte, o sea, pensando en que yo soy el negocio en etapa temprana, o yo soy la startup, o soy el negocio que no está en etapa temprana pero que necesita financiamiento, porque tal vez quiero, no sé, hacer una remodelación no una remodelación, pero una actualización de maquinaria y equipos. Y estoy en una industria o en un segmento que es intensivo en capital. O sea, no puedo operar sin esos equipos. Entonces, tengo una trayectoria, pero no tengo ahorita cómo ir a un banco y pedir un préstamo. Nosotros hemos visto juntos como para diferentes etapas. Yo recuerdo en algún momento, te lo comentaba, una persona que invierte en una compañía, que la compañía estaba en etapa temprana y lo que tenía era un certificado de propiedad intelectual, como una patente. Y la persona que invierte bajo la figura de socio, pero con el derecho a quedarse con la propiedad intelectual si la compañía quebraba. Claro, la compañía de hecho quebró, pero tuvieron que ir a un juicio y demás. O sea, no fue tan sencillo. Claro. Seguramente parte de las razones por las cuales esos procesos se complican en esas situaciones, primero porque son momentos muy tensos para el fundador y para el socio. Claro. Y segundo porque no revisaron bien las cláusulas del contrato. Eso es lo que yo creo que pasó. Independientemente de las condiciones o las formas en las que estableces esa relación contractual entre el inversionista y la compañía, también se me viene a la mente que hay otras formas relativamente alternativas y que te funcionan en mejor medida, sobre todo en etapas tempranas, para financiar operatividad sin necesariamente que tener que pedir fondos, ¿no? Es este típico mensaje de tratar de hacer sweat equity con partners que puedan ayudarte a potenciar la operatividad. También se escucha mucho, aunque yo tengo una opinión un poco contraria, no políticamente correcta sobre esto, pero estos concursos de startups en los que obtienes financiamientos de, por ejemplo, Amazon Web Services, que también son fuentes de financiamiento al final. Claro. Entre otras, ¿no? Claro. También. A mí eso me recuerda lo que lo veíamos también este año, que en los ecosistemas en etapa temprana, muchas veces las instituciones que tienen un rol de ecosystem builder, vamos a construir las capacidades de todo el ecosistema. Claro. Entonces utilizan un criterio de yo no te doy el dinero, yo te doy lo que tú necesites para avanzar. Entonces, quiero levantar capital para contratar unos asesores. Yo te pongo los asesores.
Por ejemplo, eso, digamos, creo que Sí. nuestro ecosistema todavía no ha pasado por esa etapa, pero lo hemos visto en otros ecosistemas de etapa temprana y al final se va progresivamente, se va generando ahí un efecto de interés compuesto que hace que los emprendedores vayan entendiendo, ok, ¿cuáles son los recursos que el ecosistema me da? Eso no los pido, o sea, los aprovecho lo máximo que pueda, si son baratos o si son gratis, y después en la medida que voy haciendo más robusta mi tesis de mi idea y de mi negocio, voy y hablo con los inversionistas, ahí sí, pues, porque ya tengo una serie de validaciones. O sea, Hablando de estos ecosystem builders, ajá, un poco, claro, obviamente estos actores están buscando crear, desarrollar relaciones de networking y potencial, ¿no? Al final Sí. es un juego de grandes números. sí, A mí lo que a veces me estresa un poco es cuando se vuelve como un deporte el tema de los pitch. Entonces, sí, es verdad. Se vuelve el pitch de competencia, el que a pitch veces de es más... competencia es que como no es casi que necesariamente... un concurso de belleza. Sí, Sí, que no necesariamente está generando dinero, pues, y Claro. que nunca llega a alcanzar ese nivel. Sí. Al final entiendo que es un tema de grandes números, pues, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que hacer dinero. Me parece una... que nunca Eso olviden que hay que hacer dinero. Ese es el principal mensaje que queríamos compartir. Si vas a pedir dinero, tiene que haber una evidencia de que estás en capacidad de hacer dinero en algún momento. Correcto. Que tienes como dicen ahora que está de moda, un camino claro hacia la rentabilidad. Mira, José David, tú temprano me estabas diciendo que hay este recurso que además a mí me encanta. Yo recuerdo que tú y yo cuando lo vimos la primera vez estaba solo en inglés. Porque estos temas de levantamiento de capital se han hecho, la verdad es que se han hecho como más populares, más de moda, un poquito más sexy, y entonces en ese momento es como que ha ido cascadeando hacia otros idiomas, particularmente el español. Claro. Me hablaste de las etapas del funding, y del financiamiento y las etapas del venture capital, de estas firmas que están, o instituciones que están especializadas en invertir en startups en etapa temprana. Sí, Ese recurso, háblame de ese recurso y dónde lo conseguiste. Para los que están viendo este capítulo, sigan la página de Startupiable. Es una fuente demasiado divertida de recursos sobre startups y emprendimientos. Ellos publicaron un artículo en el que hablan de la escalera de validación del Venture Capital. Okay. Porque claro, el emprendimiento también tiene unas etapas de validación lógicas, pero el Venture Capital también. Entonces, claro, hay distintos inversionistas de capital de riesgo enfocados en etapas particulares en las que se especializan, pero el proceso de validación va desde validar la idea de negocio, evaluar el potencial, evaluar el mercado, a ya cuando estás entrando en empresas que tienen un hito de ventas real o que ya tienen mercado, que han demostrado tracción, validar un poco cuáles son los indicadores de rendimiento, cuáles son los units economics importantes, claro, para hacer seguimiento y bueno, así, ¿no? Y ese tipo de cosas. Claro, creo que lo más importante del recurso que les mencionamos, y vamos a tratar de dejarlo en las notas del episodio, del capítulo, para que lo puedan encontrar muy, muy rápido, es que entender la lógica con la que te están evaluando va a ser más sencillo que tú puedas elegir la aproximación con la cual quieres tener la conversación con ese potencial financista. Asumiendo que ese financista es sofisticado. Porque si no es sofisticado hay otras condiciones, pero creo que lo podemos abordar. Quizás estas son palabras tuyas, pero al final estos procesos de negociación no son lineales. No son lineales. Entonces, cada inversionista tiene criterios diferentes, ¿no? A pesar de que puedan ser muy lógicos. Claro. Y no necesariamente porque un inversionista deseche tu idea de negocio en un momento, no quiere decir que no la contemple en el futuro. Es así. Entonces, siempre hay que centrarse en ir generando hitos y generando tracción y demostrar ese track del negocio, ¿no? Ese éxito en la ejecución, las victorias tempranas. Totalmente de acuerdo. José, yo creo que por hoy les hemos dicho demasiado, los tenemos abrumados, así que vamos a dejar el episodio hasta acá. Eventualmente seguiremos hablando de levantamiento de capital y de las cosas que nos apasionan del mundo emprendedor. Esto fue Starting Up, un espacio, un podcast para hablar de cómo lanzar, hacer crecer tu negocio sin morir en el intento y ganar dinero.
ganando mucha plata. Así es. Gracias, mi nombre es Sandy Gómez. José David Acuña, síganos en Instagram. Bueno, yo en Instagram sí soy @econsandigomez. Y ya ahí es donde me pueden seguir. Y en LinkedIn me pueden buscar también. Estamos listos. Estamos listos. Sí.